Miguel, ¿sí? Mike. Sí, así es. Gracias por venir. Qué padre tenerte aquí para platicar contigo acerca de el cerebro. Nice. Me imagino que te gusta cómo funciona el cerebro porque sin desarrollar esa capacidad no serías tan campeón como eres en el ajedrez. Yo creo que es tu herramienta por medio de la cual logras tus sueños en este ¿qué es? ¿Un arte? ¿Un deporte? Es un poco de todo eso. Es un poco de las dos. No sé cómo... Sí, a mí me parece como... en su más pura esencia es como una simulación de una guerra. Ok. Es algo así como combatir las ideas que tienes tú contra las ideas de tu oponente. Y se puede asemejar a muchos otros juegos en realidad. O sea, creo que lo interesante que tiene el ajedrez es que trabaja esa parte lúdica de la toma de decisiones, que pues es parte fundamental del cerebro, ¿no? ¿Qué es lúdica? Relacionado con el juego. Ok, sí. El juego es algo, creo que es muy importante, ¿no? O sea, jugar está bastante padre, uno se desestresa, se desarrolla la creatividad, etcétera. Y mientras uno juega, pues estás al mismo tiempo desarrollando la capacidad de cumplir objetivos y desarrollar algún plan para cumplir un objetivo. Entonces, tomar decisiones en función de ese plan. Y eso creo que es parte del ajedrez, pero también se ven otros juegos que me gustan mucho, como el póker. O cualquier juego, digamos, de cartas, como el Blackjack también. A mí me encanta o me gusta mucho el Blackjack. ¿Sí? Sí. ¿Vas a casinos así seguido? Hace mucho no, antes sí. Pero me parece muy interesante cuando lo entendí a mi nivel de entendimiento, porque tampoco me clavé, que tienes ciertos datos y desconoces de otros. O sea, tienes las cartas de los que están ahí en la mesa, claro, abiertas. Sí. Es el dato presente. Tienes una carta abierta del dealer y una cerrada. Entonces tienes que medio adivinar, que no es un tema de adivinar, es un tema de más bien deducir basado en lo que tienes en este momento y en lo que pasó en las manos anteriores. Si es que no has vuelto a barajear. Claro, tratar de hacer memoria y mantener el track. Porque dices, las manos anteriores, ¿qué salió? Entonces, si ya salieron ciertas cartas, ya las quemaste. Exacto. Probablemente, o más bien, ninguna de esas está ahí cerrada. Ya salieron, ya están quemadas. Exacto. Entonces empiezo a hipotetizar con lo que hay y con lo que pasó, lo que el dealer tiene cerrado, y contra eso voy a competir. Y entonces tomas una decisión. Y tomas una decisión. Sí, de que si tienes buen juego o quizá a veces no tienes buen juego y dices, me rindo mejor. Y hay una tablita que es como la estrategia básica del Blackjack. Me gusta mucho hacer referencia a esa tablita porque como que te dice, no sé si es la mejor decisión estadísticamente, pero es como una aproximación a eso. Porque en teoría pues siempre tienes desventaja contra el casino cuando juegas Blackjack. Pero eso es solo en el largo plazo, ¿no? Sí. O sea, si realmente la razón por la que uno sigue yendo al casino y uno está muy estimulado a ir es porque agarra estas rondas de varianza positiva, ¿no? Donde, pues tuviste mucha buena suerte y... Ignorante creces. de que la probabilidad se cumple conforme se acerca al infinito. Exacto. Y al casino no le molesta que haya unos cuantos que tengan estas rondas de probabilidad positiva, de varianza positiva, porque... pues le están tirando a la ley de los grandes números. Le están tirando a que haya un montón de personas ahí y por una cantidad muy grande de tiempo. Por eso abren muchísimo. Y entre más y más y más experimentos, pues más se cumple esta ley, ¿no? En el caso del Blackjack, ¿qué tanto? Y obviamente es tu comentario muy personal. ¿Es suerte? ¿Y qué tanto es tu capacidad de toma de decisiones en el Blackjack? Ya. No estoy muy seguro a nivel individual. Quizá a nivel equipo podría hablar un poco más de qué tanto influye la capacidad de los jugadores. Porque cuando vas tú solo a una mesa de Blackjack, a no ser que estés tú solo contra el dealer, pues tienes las de perder todo el tiempo, ¿no? En el 1-1. Ajá, en el 1v1 y en el largo plazo.
Cuando hay un equipo suceden cosas más interesantes, porque a veces una parte del equipo puede sacrificarse para que no le llegue cierta carta al dealer. Yeah. Si se está manteniendo la cuenta en equipo todavía, pues eso puede favorecer más la toma de decisiones del equipo y todo eso. Entonces, suceden cosas más interesantes cuando es en equipo. Yo soy con un par de amigos y la pasábamos muy bien, la verdad. A veces perdíamos, ganábamos, pero no era el punto de hacerse millonario, sino disfrutar de cómo esta actividad de tomar decisiones racionales y quizá ganar algo de dinero a eso. Eso está chido. Pura adrenalina. Sí, claro. Ese como estímulo. En el ajedrez no es de suerte. Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que en casi cualquier cosa que hagas necesitas un poco de suerte. Y sobre todo si estás enfrentándote, por ejemplo, a un jugador más fuerte que tú, pues ahí sí necesitas bastante la suerte de quizá agarrarlo en un mal momento, quizá agarrarlo en una situación donde haya perdido la última ronda, por ejemplo, esté desganado o problemas personales también. Ese tipo de cosas terminan jugando en la partida y al final no dependen tanto de qué tanto le trabajaste para llegar a esa partida. Sí, ¿no? de tus capacidades. Exacto, sí, hay varias cosas. Muchas veces los errores vienen por motivos que no tienen que ver con qué tanto le echaste ganas a lo que estés haciendo, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Entonces, sí diría que requieren muchísima habilidad y es mucho más habilidad que suerte, pero la suerte sí todavía influye un poquito. Mira, te voy a contar una historia porque me encanta contarla y más con alguien que no nada más... es más, quisiera saber si te parece fascinante o si es algo como normal en el sentido de, pues sí, es algo que se puede lograr, obviamente con mucho trabajo de por medio. Hace algunos años, bastantitos ya, tuve la oportunidad de ir a un evento y estaba la persona que estaba en pantalla, ahorita no la vuelven a poner, Maurice Ashley, un ajedrecista neoyorquino. ¿Sí? No sé si es de Nueva York, pero vive en Nueva York, ¿no? Perdón, vive en San Luis más bien, yo me imagino, porque pues ahí es donde yo había visto que trabajaba, pero no sé dónde esté ahora. No me acuerdo. Tienes razón, no estoy seguro de dónde es, tienes razón. Pero bueno, esta persona viene a este evento y pusieron unas mesas largas, las típicos como tablones de fiesta, ¿no? O mesas de fiesta así largas. Y había, creo que eran 10 personas con 10 tableros. Maurice estaba sentado enfrente de los 10, con los ojos vendados. 10. Y una persona con un micrófono, tipo hostess, porque pues habíamos varios, no éramos muchos, era un evento muy reducido, muy pequeño, muy, ¿cómo se dice? Privado. Privadito. Ajá. Claro. Y entonces jugó contra los 10. Con los ojos vendados. Lo primero que dijo fue que ya desde ahí dije, pues ya de entrada, eso se me hace que yo no puedo, es los nombres de cada uno. Preséntense, pues él está con los ojos vendados. Participante número 1, me llamo tal, el 2 me llamo tal. Y terminó con los 10, entonces repite los nombres de los 10. Yo creo que fue un pequeño calentamiento como para que el cerebro empezara a calibrar. A partir de ahí, los jugadores que salían, ¿sí? Que sale el de negras. Sí. Juega primero blancas. Blancas, ok. Sí. Había uno blanca. Y normalmente cuando es simultánea, le dan las blancas al jugador que está jugando contra todos, ¿no? Aquí era 1 y 1. Aquí era 1 y 1. Órale. Entonces, el de blancas abre y la que tenía el micrófono le dictaba. Claro. Tal persona, y le decía, pues vamos a llamar desde mi... yo juego totalmente de hobby y sé muy poquito y no me sé jugadas, solamente sé cómo se mueve, pero le decía tal peón a la AD4. AD4. Claro. Y así los 10. O bueno, cuando le tocaba a él, pues él le dictaba qué mover. Claro. Creo que se tardó. Híjole, me encantaría acordarme del dato preciso pero a final de cuentas, pues es un poquito lo mismo y no, pero en X cantidad de tiempo, que no sé si era 1 hora 40 o 2 horas algo, le ganó a los 10. O sea, memorizaba los 10 tableros. Sí.
Y jugaba la partida contra los 10. ¿no? Contra los 10 con los ojos vendados. Entonces, cuando llegaba al 10º, se regresaba al primero y de alguna manera él sabía qué estaba pasando en el tablero. Claro. ¿Es algo impresionante o no? ¿O nomás para alguien como yo que pues no? No, definitivamente para mí también lo es. Eso es algo muy fuerte, sobre todo por el número. Jugar 10 partidas a la vez en la ciega, sí me parece que es algo bastante retador. Incluso para un jugador fuerte es difícil. En realidad, hablando con mi entrenador, por ejemplo, el maestro internacional Leonel Figueiredo, él, una vez estuvimos platicando sobre cómo funciona la memoria y cómo, sobre todo, cómo funciona la memoria de un jugador fuerte, o sea, para memorizarse tanta cantidad de variantes y posiciones y etcétera. Y me comentó de una anécdota que él conoció a un gran maestro que era como el campeón, no me acuerdo si mundial o algo similar, igual y estoy diciendo barbaridades, pero en partidas a la ciega, justo lo que hace Maurice Ashton. Era el campeón y simultáneas y jugaba contra un montón y todo eso. Y me comentó que la memoria del tipo funcionaba de una forma muy particular. El tipo no sabía español, creo que era alemán o algo así. Y llegó a México y nada más de estar escuchando los patrones y ver a la gente referirse, empezó a aprender español. Entonces, su memoria no funcionaba, no es como que se aprendía palabra a palabra, sino aprendía, según me contó mi entrenador, estos sucesos y los asociaba a las palabras. Entonces, como que eso nos habla un poco sobre cómo hacer estos hacks con la memoria, ¿no? Aprenderse historias. Ajá. Muchas veces llega a darle esta capa de abstracción a las cosas que se la pones encima y de repente es más fácil de memorizar. Si te digo una lista de 10 palabras, pues es más fácil aprendértelos con una historia de por medio, ¿no? Y funciona algo así con el ajedrez. En el ajedrez existe este código justo como mencionaste de por dónde pasa cada pieza y cómo se tiene que llevar registro de, el peón se movió a D4, el caballo a F3 y luego pasó esto y lo otro. Y es como tiene letras y números, ajá, tú puedes como asociar esas letras y números a, pues no sé, convertir, por ejemplo, D4 en algún sonido, que el 4 sea la letra R. Entonces, relacionas el sonido DR con una palabra y luego con esa palabra haces una historia. Yeah. Y de repente ya tienes D4, significa Alejandro. Entonces ya tienes un personaje, Alejandro, y luego sigue caballo F6 y puedes relacionar la C del caballo, la F y el 6 con otro fonema, otro sonido. Ajá. Y entonces construir otra palabra y así te vas haciendo toda una historia. Esto es algo que yo he investigado así muy, muy burdamente. No lo he visto así como un libro que lo diga y han sido más o menos mis intentos de emular esa capacidad increíble de memorizarse todos los tableros y todas las partidas, etcétera, ¿no? No llego a eso ni mucho menos. Yo sí he jugado partidas a la ciega, pero de 1 o de 2 o 3 tableros nada más. ¿Contra 3? Sí, quizá contra 3, contra 2, sí todavía puedo mantenerlo, pero ya si elevamos el número de tableros, yo necesitaría mucho más entrenamiento para eso. Creo que hay hasta libros y entrenamiento enfocado a eso, a desarrollar esa habilidad. Cabe mencionar que los jugadores, o sea, los 10 jugadores eran personas, vamos a decir, normales, amateurs. Sí, claro. No eran profesionales. Sí, no, imagínate jugar 10 y que uno de esos sea Magnus, pues, sí, aunque veas el tablero. Claro, ahí no era un tema de quién es mejor. Obviamente Maurice era mejor que los 10. Ahí era un tema de cómo memorizar historias, porque aunque las conviertes en historias, sí, durante 2 horas. Que yo creo que por eso les preguntó los nombres, ¿no? Quizá, o sea, tomó los nombres y formó el personaje y va formando la historia. Maurice tiene Alejandro tiene un caballo que fue con el doctor etcétera, etcétera. Y vas formando esta historia. Digo, no es que necesariamente tenga que memorizárselo así. Hay jugadores que tienen muy desarrollada la capacidad de memorizárselo así linealmente, de D4, caballo F6, etcétera, etcétera. Pero pues hay como estas memotecnias para facilitar las cosas, hacerle las cosas más fáciles al cerebro. ¿Cómo entrenas o cómo se entrena, desde tu experiencia, el cerebro humano? Porque memoriza y procesa. Sí. Creo que son las dos. Bueno, tiene la función también de permitir entrar la información. Claro. Seleccionar. No puedes permitir que toda la información que está a tu alrededor
entre o capte tu atención porque es demasiada. Claro. Entonces focalizas. Sí. Te centras en lo que necesitas y luego la procesas y la que te sirve en el momento la pones en su carpeta de corto plazo y la que te va a servir para más tiempo la grabas a partir de repetición o de alguna manera a largo plazo. Sí. Es muy interesante la pregunta, de hecho. Y creo que me gusta mucho porque me gusta mucho programar. Hay un área de la programación que es Machine Learning. Ajá. Y ciencia de datos y todo eso, que es, en pocas palabras, tratar de emular cómo funciona la inteligencia de los humanos con el funcionamiento de una máquina. A partir de computaciones, ¿no? Y hay varias ramas de Machine Learning, ¿no? Hay de las más famosas, que hay, debe haber más, que ignoro en este momento, pero hay 3 muy buenas, pero muy comunes, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Y las 3 son muy interesantes. La que diría yo que es como la, digamos, introductoria es el aprendizaje supervisado. Y se basa en que cada instancia de dato esté asociada a una etiqueta. ¿Qué es una instancia de datos? Es un conjunto de características. Digamos que tuviéramos los datos, una tabla de datos con características de pacientes de cáncer, y la etiqueta a cada instancia de datos es si tiene cáncer o no, o si se le detectó o no. Entonces, ¿cómo aprender ese patrón? ¿Cómo aprender esa relación entre las características y la etiqueta? Esa es como la pregunta que resuelve el aprendizaje supervisado. Okay. Y para no irme a los otros 2 tal cual, esa básicamente hace como, ese paradigma de Machine Learning hace como esta especie de comparación con la historia, ajusta unos cuantos parámetros a un modelo preestablecido y entonces arroja como una respuesta. Entonces sí, trayéndolo como a palabras un poco más burdas, aprende de la historia, ajusta lo que aprendió en función de la historia y crea una respuesta que puede asemejarse a la respuesta general del fenómeno que quieres hacer, ¿no? Y en parte así es un poquito como aprendemos. O sea, por ejemplo, si quieres identificar si una fruta está en mal estado o no, pues cuando vas al súper, escoges los aguacates, pues ¿qué haces, no? O sea, empiezas a medir sus características. Uh-huh. Ves el color, lo sientes, tomas la textura. No lo hueles porque no huelen mucho los aguacates, pero sí tomas un conjunto de características y lo relacionas. Ah, bueno, yo me acuerdo que mi mamá me dijo que cuando estaba muy aguadito no está muy bueno, que cuando tiene un color muy verde no está maduro. Entonces aprendes de ese patrón. Esa es como una forma supervisada. Ajá. Porque tu mamá te supervisó o la persona que te enseñó esa etiqueta te supervisó a la hora de aprender ese pedazo de conocimiento, ¿no? Y luego está el otro paradigma interesante que es el aprendizaje por refuerzo. Que ese lo que plantea es que existe esta como función de recompensa a la hora de resolver un problema, y dependiendo de qué manera resuelvas el problema, la función de recompensa te da un estímulo. Un estímulo, justamente, ya sea positivo o negativo, ¿no? Sí, porque te decir recompensa o castigo, pero bueno. Exactamente. Recompensa positiva o negativa. Exactamente. Para fines prácticos. Entonces... como poner la mano en la estufa. Justo. Y si haces eso repetidas ocasiones, yo creo que para poner la mano en la estufa no necesitas tantas, pero si lo haces muchísimas veces para otro tipo de cosas, puedes empezar a adquirir como políticas. No, políticas es una mala traducción de lo que quiero decir. Es como, sí, un conjunto de reglas que te dicen qué hacer en cada situación. Este método de aprendizaje, pues... yo lo asemejo mucho, al menos me llega mucho la idea a como cuando caminamos. O sea, cuando aprendemos a caminar, es un poquito como aprendizaje por refuerzo. Vas moviendo el pie, vas moviendo los dedos, no que yo me acuerde, pero pues más o menos es como la observación, y te caes y luego vuelves a hacer otra técnica y te vuelves a caer y hasta que descubres como cuál es la buena, ¿no? Es algo así el aprendizaje por refuerzo.
Y este último se utiliza mucho para enseñar a las máquinas sobre todo a resolver juegos. Entonces, por ejemplo, la máquina más fuerte que hay de ajedrez entrenó utilizando muchas cosas, en parte, este paradigma. Ya. ¿Sí? Ahorita te voy a preguntar acerca de las máquinas, pero ahorita que utilizabas el ejemplo de aprender a caminar, no... Para empezar, no eres consciente de lo que está sucediendo porque estás todavía muy chiquito. O bueno, tu conciencia seguramente es distinta a esa edad que a la conciencia que tienes ya de adulto, en donde te enteras de lo que te estás enterando. Ahí yo no sé, como bebé... No lo sabes igual que como... No lo sabes igual que como ahorita. Entonces, y esto es lo que te quiero preguntar en tu experiencia personal, no interfieres con el proceso. Simplemente permites que tu cuerpo, en este caso en el aprender a caminar, permites que tu cuerpo solito, por llamarlo así, sin tu interferencia, ajuste todos los músculos, todas las neuronas, transmisores y demás necesarios para crear los canales. Claro, esa cadena de estímulos. Esa cadena de estímulos o esa cadena, sí, de estímulos musculares para que activen unos, desactiven otros, unos se activan, otros se flexionan. Sí, exacto. Y te van dando el balance porque ves al niño que va así hasta que ya puede ir perfectamente, pero sin interferencia. Simplemente sucede. Yo ahora el año pasado me metí a un curso de idiomas y eran 9 idiomas. Órale. Muchísimo. Pero fíjate, me pareció interesante porque yo pensé que iba a encontrar una técnica maravillosa. Fueron 10 semanas. El curso sigue. De hecho, lo tenía hoy en la mañana, pero ya no seguí porque he estado con otras cosas. Ya no le quise invertir el tiempo a eso. Yo dije, no, pues tiene que haber una fórmula mágica. Y seguramente la habrá en su momento porque empiezas a conectar. No llegué a eso, me rajé antes. Pero me di cuenta cómo tengo tanto tiempo observándome a mí mismo que ya me doy cuenta de mí mismo. Y me di cuenta cómo yo interfería. O sea, forzaba el aprendizaje. Entonces me tocaba el japonés y me puse a aprenderme ahí los kanjis y no estoy permitiendo que suceda natural. Ya, ¿cómo sería que sucediera natural? Yo creo que la primera es casi que sin intención, sin prisa, sin ya quiero. Yo creo que el bebé, volviendo al ejemplo, no tiene prisa por aprender a gatear y cuando gatea tampoco tiene prisa por caminar y cuando camina no tiene prisa por correr. Permite que suceda. Claro. Yo sí. Yo decía, pues es mi clase, me dejaron mis tareas, eran un curso en línea, entonces me aventaba en los sábados, no me acuerdo si eran 3 o 4 horas ahí en línea, y vas cambiando de idioma, francés, italiano, chino, portugués, alemán, japonés y ruso. Órale. O sea, wow. Sonaba. Todavía ni siquiera tienen tanta relación. Sonaba increíble. Sonido, sí, nada. No, el cambio era así como... brutal, ¿no? Brutal. Que de hecho, después de la tercera semana dije, voy a quitar a 2. O sea, cuando estén hablando de eso se hace cuenta que voy a estar ahí, pero ni voy a poner atención porque ya vi que no me da. Son muchos. Aunque italiano sé un poquito y se parece, y portugués también sé un poquito, bastantito y se parece, pero... ruso con chino y japonés, ya con eso tenía para estar reventado. Sí, claro, me imagino. Pero me di cuenta de mi interferencia, de mi necesidad de ya querer aprender. Y con ese ya quiero, con esa no paciencia o con esa intención, yo creo que yo mismo bloqueaba mi capacidad de realmente permitir que mi cuerpo, en este caso el cerebro, que yo el cerebro lo considero parte del cuerpo, hiciera su función solito. Sí, que lo absorbiera. Lo absorbiera como un niño. Claro. ¿Cómo funciona en el ajedrez? Porque me imagino que hay un montón que aprender. Y yo creo que también, igual que en todo, no terminas nunca de aprender. Pero tienes el nacional en 3 meses y tienes el mundial en 6 meses en Rusia. Y es como un tema de ya viene y todos los días me preparo, pero entre más fuerza en mi preparación, menos me va a entrar. Creo que lo puedo relacionar con, al menos en mi caso, ¿no? Como yo, la forma en como yo entreno,
es que hay como varias áreas que debes de trabajar para como ser un jugador medio cercano a lo óptimo de torneo, ¿no? Porque puedes entrar al ajedrez desde muchos lados. Puedes querer solamente jugar para divertirte, puedes querer jugar para desestresarte, o sea, algo así más tranquilo, o ser competitivo, ¿no? Claro. Entonces, si quieres ser competitivo, de las cosas que deberías de trabajar es como la apertura, una fase que se llama más bien una parte del juego que se llama la táctica, la estrategia y los finales. Y tratar de dedicarle el tiempo a las 4 cosas casi que de igual manera. Es muy difícil porque a veces estás leyendo un libro de apertura y te clavas, o estás leyendo algo de estrategia y te clavas, o estás practicando y practicas solo esto o lo otro. Pero hay que tratar de ser uniforme en eso, ¿no? Actualmente yo estoy concentrándome un poquito más en la parte de estrategia, que es básicamente el desarrollo de los planes y entendimiento de los patrones que quedan en las estructuras de peones y cómo asociar de que, mira, los peones quedaron así, los planes de la posición son A, B, C y D para mí y para mi rival son A, B, C y D. Si conoces todo eso, la toma de decisión se vuelve algo mucho más objetivo. Ok. Sin necesidad de tener que calcular un montón de jugadas, ¿sabes? No tienes que llegar al mate. O sea, porque entra una parte importante del jugador que es la capacidad de evaluar una posición. De poder decir, a ver, veo esta posición y ¿quién está mejor? ¿Estoy yo mejor o está el rival o estamos iguales? Y a partir de ahí, no va a ser la misma decisión si estás mejor o si estás inferior, ¿no? Entonces, tomas una decisión en función de eso y esa capacidad es necesaria para el jugador porque no tenemos nosotros la capacidad de calcular toda la partida hasta el mate. O sea, no ves... Nadie, exacto. No, nadie hace eso, al menos no los jugadores humanos de ajedrez. ¿La irá a tener una computadora o ya la tiene? Las computadoras tienen esa capacidad. Eso es la razón por la que son tan fuertes. ¿Cómo le ganas? Me voy a adelantar, pero ¿cómo le ganas entonces a la computadora? La pones en un nivel bajo. Literal. Sí, porque si la pones en el nivel más alto no le puedes ganar. No hay manera. No hay forma. Estás jugando contra alguien que está viendo muchísimos escenarios que tú no tienes... O sea, tú tienes que desarrollar una heurística para saber de que, bueno, voy a llegar a estos tipos de escenarios o a este tipo de escenarios, pero lo ves muchos pasos atrás. O sea, ¿la computadora puede predecir el futuro No, pero digamos que puede hacer muchas partidas. Muchas partidas, muchos ejemplos y contar los resultados de que, mira, aquí le va mejor al blanco, aquí y así. No hace eso tan burdamente como, exploro todas las posibilidades. Hay varios mecanismos para explorar las mejores posibilidades, o sea, filtrar aquellas que, bueno, esto no se va a dar, etcétera. Pero estás básicamente al jugar con una compu, estás jugando contra un jugador que sí puede ver cómo va a terminar la partida hasta el mate. Eso debería de ser muy extraño encontrarlo en un ser humano. Y por eso necesitamos esa capacidad de evaluar, ¿no? De poder decir, bueno, calculo 3, 4 jugadas, evalúo, claro, y veo ya. Vuelvo a tomar una decisión. Exacto. La última película de Tom Cruise, de las de Misión Imposible, ¿la viste o no? No. Creo que todo es en función de una supercomputadora. Y el tema es que esta computadora está evaluando todos los escenarios posibles y siempre va un paso adelante de en este caso, Tom Cruise y sus compañeros. Y es eso. Es básicamente eso. Ya sabía que ibas a estar en esta esquina parado esperando a tal persona en tal momento porque evalué todas y esa era tu mejor opción de sobrevivir. Entonces, pues ya estaba ahí esperándote para fregarte. Exacto. Es básicamente conocer ese tipo de desenlaces, así estilo Doctor Strange. Haz de cuenta, algo así. Entonces, cuando está ahí explorando la manera de vencer a Thanos, exacto, y se da cuenta que no hay. Y ve todos los universos y dice, bueno, solamente hay uno, ¿no? Ajá. Y hacen esa jugada. Es algo así. Entonces, sí, apertura, táctica, estrategia y también los finales. Te digo, estoy ahora concentrado en estrategia y trato de hacer un poco de táctica, que es como de lo más importante. La táctica tienes que estar como al 100. ¿Me ayudas a entender la diferencia entre táctica y estrategia? Y claro, te digo porque, en el caso mío, que no juego ajedrez, me gustaría entenderla mejor. Yo tengo mi concepto de una y de otra en la cancha de pádel o de tenis, que es lo que he jugado. ¿Cuál es la diferencia? Claro.
al menos en el ajedrez, porque no sé si en otras áreas puede haber alguna otra diferencia, pero en el ajedrez la estrategia, se dice mucho que la estrategia es como saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Y la táctica es saber qué hacer cuando hay algo que hacer. Esa es como la principal diferencia. Partiendo de ahí, a lo que se asocia más la estrategia es al desarrollo de planes, al reconocimiento de patrones y ver, mira, de todas las ideas disponibles que podría formular, las ideas que me van a servir realmente, porque hay un conjunto que son malas y hay un conjunto que son buenas. Las buenas son estas. ¿Cómo sé? Bueno, basado, si estudias estrategia, estudias las estructuras y eso te lo dice, ¿no? Es información objetiva que está ahí. La táctica es algo muy similar, también es información objetiva que está ahí, pero tiene que ver más con secuencias concretas de jugadas que te llevan a una ventaja. Hay varios, le llaman temas tácticos o motivos tácticos, que es como las diferentes posiciones en las que se puede dar lo que se conoce como una táctica. Una ventaja que obtenida por táctica por lo general es una ventaja material, o sea que le ganas una pieza a alguien, o de ataque de mate, que le das jaque mate al rey, ¿no? La táctica es como el goleador. A mí me gusta verlo como en ese sentido, como es lo que va a finalizar el juego. Normalmente los juegos de ajedrez se terminan con un golpe táctico y por eso tienes que tener ese músculo bien desarrollado para poder ver, mira, aquí está esta secuencia concreta que me da ventaja, ¿no? Y siempre tienes que estar al pendiente de ello. Y la estrategia es más como el resto del equipo. Yeah. El equipo que va haciendo la jugada y todo eso y ya. Pero cuando llega el momento justo, el goleador tiene que estar ahí para meter el gol. Si no, no le ganas, ¿no? De nada sirvió. Exacto. ¿Cómo aplicas esto en tu vida? ¿O cómo te ha servido? Porque a lo mejor no lo has aplicado de manera consciente, pero después volteas y dices, mira, tantas horas o tantos años de práctica me acaban de resultar en un gran beneficio para mi vida personal, que a final de cuentas es lo que me gustaría llevarme a mí. Claro. Si podría decir que algo me ha como cambiado mi forma de pensar el ajedrez es que me ha vuelto un poquito más objetivo con las cosas. Esta capacidad de evaluar la he traído un poquito más también a mi vida y he aprendido un poquito más de cómo evalúo en la vida real por cómo evalúo en el tablero. Okay. O sea, me ha pasado mucho en el tablero que evalúo una posición y solo veo lo que quiero ver. Solo veo lo que... estoy mejor por esto, estoy mejor por lo otro. Y veo ese sesgo de confirmación, de buscar algo que alimente tu hipótesis, ¿no? Y obviamente lo que quiero es estar mejor. Entonces, me di cuenta de eso y eso es ser poco objetivo, ¿no? A la hora de tomar las decisiones. Entonces, ese fue un defecto de mi forma, de mi mecanismo de evaluar que pude corregir gracias a eso. Y más que nada es eso, como que si juegas el ajedrez en serio, o un poquito, si te lo tomas bastante en serio, sí se puede ver un poquito de cómo piensas por cómo juegas y de cómo tomas decisiones y qué estás valorando por cómo juegas. Si eres agresivo, si eres conservador. Exacto, de que si te lo llevas paso a paso o si eres alguien que no, tú quieres ir a por el cuello del rival. O sea, proyectas tu personalidad en el tablero. Hay jugadores que la proyectan y hay otros que la subliman. O sea, más bien se subliman pedacitos de su personalidad en cómo juegan. Es decir, no juegan contrario a cómo son en su personalidad. No sé si me explico, pero es algo así. Es como estar un poco reprimido. A veces, o sea, es que depende de muchas cosas los estilos de juego. Sí, es un tema de polos. Exacto. ¿La polarizo a mi igual o a mi totalmente distinto? Claro. E idealmente, un jugador fuerte pues no debería de tener preferencias en ese sentido. O sea, deberías de desarrollarte íntegramente. Porque los más fuertes, si tienes una debilidad, pues por ahí te ganan, ¿no? ¿Trabajas el tema de la emoción? Sí. O sea, hay un trabajo formal, estructurado y demás fuera de la competencia para prepararte para la competencia. Sí. Tengo otro entrenador, que es el maestro nacional Jesús Roberto Carlos,
Y él es psicólogo también y se especializa en ¿Psicólogo deportivo? Se especializa en psicología deportiva. Y bueno, nos juntamos, vemos la toma de decisión, en plan platicamos por qué tomaste esto, qué sentías, cómo has probado algo distinto, de que cuando has estado en esta situación has notado de que, hey, ya he estado aquí antes, voy a hacer algo diferente. Como que a veces me hace las preguntas que no me hago yo, pero que quizá debería hacerme y que me resuenan bastante. Entonces sí, las emociones definitivamente es un tema que juega muchísimo y hay que trabajarlo. ¿Las utilizas o más bien las neutralizas? Porque claro, en otros deportes, que ya dijimos que este es deporte, arte, casi ciencia, en otros deportes las utilizas de alguna manera. Sí, claro. O sea, son energía que Sí. te permiten correr más rápido o brincar más lejos o pegar más fuerte. Sí. En este caso, más bien las neutralizas. Necesitas modular un poco y también es un poco el equilibrio, porque también es interesante entrar en el juego psicológico con el rival. En plan, te paras de la silla, le haces la jugada y lo dejas pensar solo ahí en la mesa. Entonces, ese tipo de cosas puede llegar a ser interesante y pues necesitas una noción de las emociones para poder decir, voy a hacerle esto y etcétera, ¿no? Pero por lo general no suelen ser un buen acompañante de las decisiones objetivas. En general, en la vida. Exacto. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, esto es algo que he estado trabajando de mi juego, pero no me gusta mucho que me ataquen. Entonces, naturalmente, descubrí que empecé a filtrar en mi cálculo de variantes, cuando veía la táctica, no veía las variantes en donde me atacaban. Porque no quería. Ya. Y eso es algo meramente, es un problema emocional. Es más un problema de carácter, ¿no? No tanto de que no vea las jugadas, porque sí puedo verlas, solamente que y muchas son obvias incluso, solamente que como que eres proclive a buscar otras, ¿no? De otra naturaleza. Y eso es lo que te puede jugar en contra. Entonces, sí, es una cuestión de conocerse a sí mismo para saber cómo actuar contigo mismo. Porque no creo que tampoco se pueda reprimir. O sea, ¿tú cómo vives tu experiencia emocional humana? ¿Crees que a la hora, o sea, cuando quieres tomar una decisión objetiva eres 100% frío o si vives las emociones de una forma que alteran tu toma de decisión? Sí. Yo he trabajado un buen tiempo el tema ese de las emociones y son dos cosas. Una, creo que te agarran menos de sorpresa, que ese es como los acontecimientos dejan de sorprenderte tanto en algún momento simplemente sucede. Y por otro lado, cuando te sorprenden, fíjate, aquí va un dato por si te sirve de algo. Todas las emociones las precargamos. O sea, hay una señal sutil, pero previa a la emoción. Y pasa, y de hecho esto es más fácil de explicar en el día a día con los seres humanos. Llega una persona y parecería que antes de que te enganches con eso, hay un pequeño detonador que dices, ahí viene. Y lo ves venir. Pero muchas veces lo dejamos que suceda y nos enganchamos y luego dices, ¿para qué me enganché? Uh-huh. Cuando empiezas a tomar conciencia de ese espacio entre donde te das cuenta que está por llegar ese suceso y lo que llegó, que es un espacio muy pequeño hablando de tiempo, uh-huh. Al tomar conciencia, ese espacio parece que cada vez se hace lo suficientemente amplio para gestionarla. Claro. Pero como no nos enseñan a hacerlo, sí. No es algo que precisamente te dicen. Te dejas ir. Sí, es algo que a veces tienes que aprender por refuerzo, ¿no? Yo creo que tienes que aprenderlo por refuerzo. Equivocándote y... Pues sí. O después de equivocarte tanto tiempo, buscas alguna metodología que te ayude a masterizar eso. Entonces, te dejan de sorprender las cosas porque ese espacio entre lo que sucede y tu reacción al suceso cada vez parece que es más amplio y te da tiempo de hacer algo y elegir. Sí, claro, gestionar la emoción, ¿no? Como decir,
qué libro quiero leer, ¿no? Y voy y empiezo a leer y digo, hoy mañana el otro, porque realmente es eso, es Sí. cómo quiero vivir esta experiencia a través de mis lentes con los que veo la vida. Sí. Que los lentes con los que vemos la vida, pues a final de cuentas es la emoción con la que vivimos cada momento de vida. Sí, claro. Algo que me recuerda esto que dices es alguna vez, tratando de leer un poco de esto, del control de las emociones y todo, vi esta rueda, creo que era una especie de rueda de las emociones o algo así se llama, que es como una imagen, una gráfica de el pie chart, de que un circulito dividido, y te va indicando las diferentes emociones que puedes sentir y los nombres de las emociones sobre todo, y te dice cosas como tristeza. Y en tristeza había otras como subemociones, de, no sé, angustia o depresión, no sé, pues estoy inventando, pero algo así. Claro. Y lo que me sirvió, o lo que más, el valor que agarré de ahí fue los nombres. O sea, ponerle el nombre a la emoción resultó para mí un paso antes muy bueno para poderla controlar después. Sí, etiquetarla. Sí, y decirlo, sobre todo. O sea, es que si me siento de cierta forma y estoy batallando en controlarlo, tratar de decirlo. Eso no lo puedes hacer en una partida de ajedrez. No te da tiempo. No, en una partida tienes que fingir que no tienes nada. Claro. Sí, es porque cualquier cosa va a dar información al rival, ¿no? Si te hacen una y te ven así como desganado, pues es como detectar esa debilidad y no, como en el póker. O sea, ¿Qué tan bueno eres leyendo a la gente? no creo que muy bueno. Trato de ser observador e intento relacionar las observaciones que tengo con conocimiento previo, ¿no? Trato de ver el lenguaje corporal un poco. En particular en el ajedrez intento mucho como que de repente voltear a ver al rival, ver cómo está sentado, ver si está apoyado de cierta forma, etcétera. Y se surge mucho a veces voltear a ver fijamente al rival. Que antes no era muy fan de eso, pero con el tiempo me he dado cuenta que sí se siente cierta presión. O sea, cuando alguien te está mirando así fijamente, directamente a la frente o a los ojos o cosas así. ¿Has escuchado de mirar o de verlo fijamente, pero sobre un ojo específicamente? Creo que era el ojo izquierdo. Había escuchado sobre la frente, que te hace sentir incómodo o algo así, ¿no? Pero lo del ojo izquierdo que pues es como un tema de dominar. Igual. Sí, no a los dos, es sobre uno. Como que está todavía más focalizado. Oh, ya veo. Interesante. Sí, como percibir esa amenaza, ¿no? Y al final del día, pues, si le provocas la emoción correcta al rival, puede tomar mal una decisión. Puede perder esa objetividad. Que es en donde se pierden muchas partidas, yo creo. Ya. Sin ni siquiera mover una ficha. Sí, una pieza, perdón. Sí, no, ahí irlo trabajando. También se da mucho en la psicología en el juego cuando te enfrentas a un jugador titulado. Algún jugador que ya tiene mucha experiencia o que tiene mucho más ranking que tú, el Elo, perdón. Entonces, se da que, bueno, pues tienes esta situación de este jugador es más fuerte, quizás sabe más que yo, y te entran un montón de ideas a la cabeza que pues es muy sencillo dejarlas tomar el control, ¿no? Ya. Sí, entonces sí, hay que tener cuidado. Ayúdame con técnicas para mejorar mi memoria. O ayúdame con técnicas para trabajar mi cerebro. Mira, yo también estoy buscando cosas similares. Sobre todo para poder memorizar partidas de ajedrez. Y lo que había... Te voy a visto... interrumpir para que no seas tan modesto. Ajá. Olvídate lo que estás buscando ahorita, porque estás tratando de auto-mejorarte. Pero seguramente con todos los años que tienes trabajando tu cerebro, tienes un montón de información que me pudieras compartir y que probablemente ya hasta se te olvidó porque la hiciste tan natural y la integraste en tu sistema, que probablemente ya no le das el valor que tiene para una persona que no lo ha hecho. Claro. Pero lo que creo que sí es como un consejo general es algo así como hacer historias de las cosas que buscas memorizar. O sea, eso es lo que más me ha servido. Asociar las cosas o con vivencias o con historias.
O sea, digo lo de vivencias porque también a mí me sirve mucho lo de los olores. Ajá. De repente puedo asociar alguna partida o cosas así con algún olor o situación que me recuerde a algún escenario posible, y eso ya es como una historia detrás, ¿no? De que, por ejemplo, esta partida, recuerdo que cuando la estaba viendo estaba en tal café, etcétera. Entonces puedes asociar esa historia con la partida y así ya no se te olvidan las cosas, ¿no? Tratar de... había escuchado también de esta otra técnica llamada el mapa mental. Ajá. No, Palacio Mental. Mental Palace. Ah. Lo escuché en una serie. Bueno, no vi la serie, pero lo vi anunciado en la serie de Sherlock Holmes. Ajá. ¿Viste la serie? Vi el capítulo 1. Ah, sí. Y luego ya por alguna razón me quedé ahí, pero sí. Vi varias veces que, como que en este video donde hablaban de esto, te mostraban que Sherlock Holmes de repente interrumpía a la gente y le decía, silence, voy a ir a mi palacio mental. Sí. ¿Qué es eso, no? El palacio mental, en lo que consistía, al menos de acuerdo a lo de la serie, era que Sherlock asociaba, o sea, él tenía en su mente un lugar que lo conocía muy bien, sabía exactamente dónde estaba todo, y etcétera, etcétera. Entonces, cuando él quería memorizar súper bien algo, asociaba esas memorias a las distintas partes de esa habitación. En la cama está el recuerdo de tal, en la computadora está, etcétera. Bueno, ahí no había computadoras, pero algo así. Claro. Y eso yo lo he puesto en práctica. Le tomé una foto al escritorio de en donde trabajo, en mi casa. Y bueno, eso es un lugar que estoy ahí todos los días. Entonces, más o menos sí lo conozco bien, sé dónde está todo, están los cajones y todo. Tomé esa foto y utilicé una aplicación que se llama Miro, que es como para hacer mapas mentales, mapas conceptuales y cosas así. Entonces puse la foto encima y sobre cada parte del escritorio iba colocando partidas de ajedrez. O sea, las imágenes de las papeletas de las partidas de ajedrez, y las iba colocando ahí y les ponía un nombre. Entonces ya sabía que pues en la computadora tengo todas las variantes contra caballo C3 de la siciliana. Entonces ya tenía todas esas variantes asociadas ahí, y cuando estoy en el tablero me acuerdo de mi escritorio y de mi computadora, y entonces ya puedo llegar más rápido a esa información. Fíjate, ya me acordé y no te quise interrumpir que yo probablemente fue en la serie o alguien lo puso en algún videíto de TikTok o algo y no me quedó claro cómo era. Es esto. Entonces te voy a pedir que me ayudes todavía más. ¿Cómo lo aplico yo en mi día a día? Escoge cualquier ejemplo. Porque no entendí cuando lo dijeron en el video. Ya te entendí mejor ahorita que me lo pones. Claro. Dame una aplicación para mi día. Sí. Ya entendí que tengo... ¿Qué te interesaría memorizar? Pues vamos a hablar el idioma. Por ejemplo, el idioma. Los diferentes símbolos. Quizá... hiragana o de japoneses, ¿no? Ajá. Hay distintas formas, yo me imagino que como podrías plantear esto. A mí lo que se me ocurre así rapidísimo es tomar una foto igual a un lugar en el que pases la mayoría del tiempo, que sepas bien dónde está todo, y que en cada parte puedes ir poniendo símbolos similares. No, pues estos se asemejan aquí, o estos se pronuncian similar, o así. Sobre todo esa reagrupación de la información puede hacer que quizá el cerebro asocie mejor las cosas, ¿no? Ya. Al menos a mí me ha servido un poquito más eso, recordar, vaya, a mí me pasa mucho que sí, como aquella vez que, etcétera, como que lo asocias a otra cosa que sucedió y eso te permite como hacer esa conexión. Ya. Es crear tu propia fotografía mental. Sí, exacto. E ir a esa foto cada que la necesitas. Es un acordeón. Sí, y de repente puedes, o sea, yo trato de hablar conmigo mismo a veces porque siento que tiene un poder diferente cuando nada más lo estás pensando a cuando te escuchas decirlo. Claro. Y, por ejemplo, me digo de que, voy a abrir el cajón en donde están las variantes de 3 de 6. Voy a abrir esto y si me digo eso me acuerdo todavía más. O sea, es un refuerzo. Ya. Es una cuestión de ir asociando esas ideas. Claro. Sí, yo creo que eso puede ser una forma. Ya. Fíjate que lo vi no hace mucho. Qué bueno que salió ahorita porque quería entenderlo mejor. Pues vi el videíto y
pues seguramente también no le puse tanta atención como ahorita y se me hizo que estaba interesante, pero me quedé ahí a medias. Es eso, es tener es el mapa mental con algo que ya conozco y nada más enchularlo, en este caso con lo que quiera memorizarme. Pero también recomendaría, o sea, que memorizar sea la última de las herramientas en tu cajita de herramientas. Memorizar, no memorizar. Tratar de no memorizar tanto, sino entender como el trasfondo de las cosas y cuando aplican las reglas que te dicen y cuando no aplican. Creo que eso es un poquito más útil a memorizarse cosas así como que muy... Machete. Muy en concreto, sí, exacto. Igual y podrías, volviendo al ejemplo de los idiomas, tratar de ver más películas y luego sacar screenshots y mencionar de que, mira, en estas imágenes similares se repite este tipo de diálogo, estas ideas. Pero más que nada, exponerte al contexto. En el ajedrez sucede mucho que no aprendes tanto leyendo, sino justo exponiéndote al medio, al contexto y que te estén... a veces aprendes en la práctica, ¿no? Y que puedes decir, bueno, esta jugada objetivamente quizás la mejor, pero en la práctica la decisión buena es esta. Claro. Sí, en los idiomas hay un dicho que dice, la mejor manera de aprender un idioma es dormir con el diccionario. O sea, pues si quieres aprender japonés, te consigues una pareja japonesa. Exactamente, sí. Alimentación. Y pues que estar enamorado debe ser un estímulo súper positivo para aprenderte eso, ¿no? Yo creo que sí. Ahí entra el tema del estímulo. Exacto. Pero me decías de la alimentación. No, que me platiques alimentación. Ajá. Trabajo físico, porque ya hablamos del trabajo mental. Y siguiendo con el tema mental, meditación. De estas tres, platícame de las tres. Claro. No practico mucho la meditación, aunque pienso que sí debería. En las partidas a veces llegan momentos donde siento mucha presión o ansiedad, como cualquier ser humano supongo, y trato de respirar. O sea, y eso es algo como meditación, porque trato de llevar mi mente otra vez al estado presente, ¿no? Pero no es algo habitual, es algo que hago más, digamos, cuando lo necesito, y necesito volver a anclarme a la realidad, ¿no? Respecto a la parte física y la alimentación, creo que es fundamental, o sea, al menos para el ajedrez en particular y también para tener un cerebro muy funcional. Yo intento correr todos los días para estar bien oxigenado y todo y liberar un poco de las ideas. O sea, te hace... El cambio de contexto me sirve mucho. Como que me hace reajustar mis parámetros. Que digo, por otro lado también oxigenas la sangre. Sí, claro. Que es la que va a subir, como dicen, que siga subiendo el agua al tinaco. Claro, claro. Y pues sí, o sea, ves otras cosas, se te olvidan las cosas que te estaban impidiendo resolver algún problema. El cambio de contexto creo que es lo que más disfruto de correr. Y sí, tratar de mantener una buena actividad física. Respecto a la alimentación, trato de comer sano, variado y lo que sea. Yo no enfoco mucho mi alimentación al performance ajedrecístico. Pero escuché alguna vez que Kasparov sí hacía algo así. Garry Kasparov solía decir que... recuerdo que había leído que como que centró su dieta en omega 3 para que tener el cerebro así súper... aceitadito. Claro, claro. No es algo que he practicado tanto. Hubo un tiempo donde sí tomaba omega 3 en las mañanas y supongo que está bien. Pero lo dejé de hacer, como que no me gustó mucho, la verdad. Pero sí, más que nada es eso. Creo que en general el cardio es bueno para todos y para los ajedrecistas sí es muy bueno. Ya. Poder respirar. Bueno, ahorita nos van a poner... Ay. Ahora sí, quiero que me instruyas Sí. en el tema del ajedrez. Magnus es el niño. Sí. Bueno, ya no es un niño para nada. Pero ya jugaba ahí. Oh, ahí está. Sí, en ese entonces era maestro internacional. No recuerdo qué edad tenía, creo que 12 años. A ver, cuéntame tú mejor. Sí. Tengo que aprovechar que estás aquí. Creo que en esa partida Magnus era, no sé si la primera o de las primeras que se enfrentaba con Garry Kasparov, que creo que en ese momento era el campeón mundial.
Y estaba el tipo así, volteando a ver otros juegos mientras jugaba contra el campeón mundial. Él. Así, sí, Magnus. A esa edad. Ahí está. Sí, ahí estaba jugando, estaba esperando por Kasparov ahí, a que llegara. Y luego empiezan a jugar, ¿no? Y jugó bastante bien. Magnus llevaba las piezas blancas, Kasparov las piezas negras. Y se jugó un peón de dama bastante bueno. Fue un gambito de dama rusado. Y Magnus después de... o sea, estuvo presión y presión de Kasparov hasta que después Kasparov logró ahí... Sacar la experiencia, ¿ok? Sí, claro, y empató el juego. Y fueron tablas. Empate contra Magnus Carlsen. No perdió Magnus, pero tampoco logró vencer al campeón, ¿no? Y creo que para ese entonces ya le había ganado a Karpov, que, bueno, pues es básicamente el némesis de Garry Kasparov. Hay como una... Así como hay varias rivalidades en los deportes... Ajá. Esta es una de las más grandes que han habido en el ajedrez, que es la rivalidad entre Garry Kasparov y Anatoly Karpov. Y bueno, Karpov ya le había ganado y seguía Kasparov, ¿no? De rajarle la cabeza, pero no. ¿Esto en qué año fue? No recuerdo. Digo, más o menos. Pues mira, Magnus tenía como unos 12 años y ahorita tiene creo que como 31. ¿Es a dónde iba? Ahorita. Ajá. Y sigue ahí. Entonces eso había sido hace 19 años, 2005, 2006, quizá por ahí. Ya. Sí. ¿Y ahorita Magnus es? Ya no es campeón mundial porque se retiró del título, básicamente. Ya no quiso defenderlo prácticamente. Pero fue campeón mundial invicto, nadie le pudo ganar. Le robaron el título, vale decirlo. Con trampa, digo, la neta. ¿Con trampa? ¿Le robaron el título? ¿Por qué con trampa? ¿Con trampa? Le jugaron muchas trampas, hubieron fallas en regulaciones que le permitían relojes a la gente, se hartó. No. ¿Estaba mal regulado? No, estaba mal regulado el juego, según él, era parte de lo que sí estaba alegando, pero la forma en cómo perdió el título fue él rechazando defender, o sea, él no lo quiso defender. No, básicamente cada 2 años se hace un torneo. ¿Lo entregó? Ajá, cada 2 años se hace un torneo y cuando se iba a organizar el siguiente, él era el campeón mundial actual y dijo, no lo voy a jugar. Y decidió no jugarlo y jugaron los mejores dos, los otros 2 candidatos, que fueron Ian Nepomniachtchi y Ding Liren. Y después de un muy buen match, muy entretenido, ganó paradójicamente Ding Liren. ¿Se aburrió? Sí, el tipo como que no estaba muy de acuerdo con el formato. ¿Con el formato de la competencia? Sí, exacto. Decía que eran torneos muy largos y luego creo que le molestaba un poco... digamos, todo el trabajo que tenía que poner para defender el título y que la recompensa pues no era muy, muy buena. Entonces sí, han habido varios sucesos en donde Magnus como que ha sido muy sonado últimamente. El más reciente de ellos creo que es que está organizando un torneo de Fischer Random Chess, que es como esta modalidad de la que les platicaba. Donde, te iba a preguntar eso. Sí, exacto. Es esta modalidad en donde, digamos, el tablero de ajedrez y las piezas, los peones se quedan igual, pero las piezas que hay detrás de los peones cambia la configuración de piezas a la posición inicial. ¿De una manera preestablecida o tú las pones como tú quieras? O creo que no las pones como tú quieras. Los 2 bandos las tienen igual, como que en plan un lado es un reflejo del otro. Ajá. Y creo que hay máquinas que ponen esas posiciones random. O sea, sí, como que lo van cambiando. O sea, no es como que hicieron un nuevo acomodo, sino ya no es el acomodo tradicional y ahora hay una máquina que hace un shuffle. Exacto. Y a como te salga, te avientas Exactamente. el match. Así es como están acomodadas originalmente las piezas. Ajá. El rey y la dama en el centro, y los caballos y las torres a las orillas, y luego los alfiles. Pero Fischer Random Chess es cambiar esa configuración inicial, ¿no? Hay libros y libros y libros de teoría construidos en esta posición, en la posición original del ajedrez. En la otra no hay. En la otra no hay todavía. O sea, porque pueden haber un montón de posiciones. Entonces, es muy diferente la forma de jugar una partida de ajedrez normal, clásico, a un Fischer Random. Yo personalmente casi no he jugado Fischer Random, pero de la manera en como yo lo he manejado es que tienes que estar muy al pendiente desde el principio. Claro. O sea, cuando juegas en la posición original, pues ya te sabes las primeras, pues 2 o 3 jugadas al menos, ¿no?
las leíste en algún libro o algo así y las puedes hacer con muchísima confianza porque sabes que la hizo tal gran maestro en el pasado y todo y pues eso te da la confianza. Acá eres tú con todo el juego, ¿no? O sea, claro. Literalmente. Entonces Magnus organizó, yo creo que en parte por como queriendo ponerle el ejemplo a la vida de que mira, esto sí es un torneo interesante, que si voy a jugar y puso dinero para la bolsa y todo, organizó este torneo de Fischer Random y ahorita se está jugando. Creo que Gukesh, uno de los top Grandmasters de India, le ganó recientemente a Magnus y también le ganó a Dean Glidden, que es el actual campeón mundial. Yeah. En este torneo, en los enfrentamientos que llevan. Todavía no se acaba el torneo, pero va bien Gukesh. Hay un dicho que me encantó cuando me lo dijeron y que aplicaba en este caso para el crecimiento personal. Uh-huh. Que pues ahí vas en tu proceso, uh-huh. Como le quieras, como quieras entender el tema del crecimiento personal. Y decía, o dice, cuando ya me sabía todas las preguntas, me cambiaron. Cuando ya me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Uh-huh. O sea, de pronto llegas a un momento que dices, ya le agarré la onda. Exacto. Y te da una voltereta todo y dices... Y otra vez, ¿no? A volver a empezar. Te paras en otro escalón. En otro escalón. De conocimiento. Entonces te paras con todo el conocimiento que ya adquiriste, llegas y dices, mira, ya no tengo que volver a pasar por ese camino. Ya como que empiezo desde aquí, pero surgen nuevas preguntas. Todo nuevo. ¿Cuánto gana un campeón mundial? No estoy muy seguro, pero la bolsa del campeonato mundial sí es de cientos de miles de euros y así... Y también ganas y pierdes, o sea, no necesariamente si ganas a fuerza, pero llegar al campeonato mundial pues es toda una travesía. Tienes que ir al candidatos, calificar y quedar o sea, literalmente ser el campeón del candidatos para poder ser aspirante al título mundial. La pregunta va precisamente porque pensando en que el dinero sea importante para la persona, uh-huh. Que hay muchos factores por los cuales sí podría ser y por los cuales no tendría que ser the ultimate goal. Claro. Pero para toda la energía que le inviertes, en este caso uh-huh. de pensamiento, pues seguramente, ahorita que digo que está jugando con quien fue en su momento el hombre más rico del mundo y que sigue siendo de los más ricos del mundo y que le ganó en unos cuantos segundos, no digo que él podría haber sido el más rico del mundo. Lo que digo es, pues, al menos la capacidad de generar mucho dinero, ahí está. Simplemente porque ya construiste la disciplina mental, bueno, la disciplina en todos los sentidos, pero la disciplina mental para yo creo que lograr lo que quieras. ¿Qué es lo más difícil? La disciplina. Sí, claro. El musculito, haberlo trabajado como para decir, ahora quiero esto o ahora voy por lo otro. Sí, claro. Claro, también en particular en el dinero sí es algo distinto porque, bueno, influyen mucho también las condiciones iniciales, ¿no? Digamos, Magnus, pues nació en Noruega, es un tipo que seguramente recibió educación, no sé muy bien hasta qué punto, pero por un tiempo vaya, ha tenido buenas condiciones para que le vaya bien. Le va muy bien, según tengo entendido, sí gana buen dinero. Pero no, o sea, y sí del ajedrez, pero no necesariamente de jugar ajedrez. Por exhibiciones ejemplo, o... yo me imagino, y también, por ejemplo, gana de... ¿qué dice ahí? After finishing primary school. Mira, ahí dejó después de la primaria el ajedrez. Sí. ¿Cómo? ¿Terminando la primaria? Sí, aparentemente. Sí. O sea, nomás jugó de niño. No, dejó la escuela. Perdón. Dejó la escuela. Dejó de estudiar. Exacto, para dedicarse al ajedrez 100%. De lo que veo que gana es tiene esta empresa que creo que es Magnus Club o algo así se llama. Como que todo el conjunto de empresas, o sea, son varias. Empezó con, Play Magnus se llama. Play Magnus se llama la aplicación con la que empezó y creo que tiene además otras empresas. Y es como el conjunto Play Magnus. Sí, pero es un fuera de serie. Ahora sí. Vete al número 100 del mundo, que a lo mejor ni sabes cómo se llama. Ajá. Pero que también pues tiene capacidades fuera de serie, fuera de lo normal, fuera del promedio. Sí, claro. Todavía un jugador así también puede ganar mucho de dar clases.
Ok. y de los torneos que se juegan. La mayoría de los torneos donde van jugadores fuertes hay premio monetario. Ok. Y se gana dinero y así. Y pues básicamente como un trabajo. O sea, es un trabajo algo difícil porque tienes que estar viajando y estarte preparando para torneos. Y si solo vives de torneos, sí está muy difícil. Pero de los maestros que he conocido, pues muchos viven de torneos y de dar clases y de más cosas, ¿no? Además, sobre todo dar clases. Una clase de Magnus, ¿cuánto te va a salir? Un montón, ¿no? Pero una clase del 100 mundial o del 125 mundial, muy probablemente sea igual, o sea, una clase buenísima. Claro. Y también ganan muy bien a esos niveles, ¿no? Por lo general, a partir de gran maestro para arriba, pero bueno, no hay nada más arriba. De maestro internacional más bien para arriba, como que ya puedes empezar a cobrar bastante bien. ¿Quién te da el título clases de gran maestro? ¿Cómo te lo ganas? Hay como varias reglas. Una de ellas es juntar varias normas. No estoy muy seguro de cuántas normas de gran maestro. Pero juntas cierta cantidad, creo que son 3 o 5. ¿Qué es normas? Una norma es como un reconocimiento que se registra por haber tenido un performance destacable o arriba de cierto nivel en un torneo. Y hay normas de gran maestro, normas de maestro internacional. Entonces, pues, dependiendo de dónde estés, es la norma para la que estás calificando. Más bien dependiendo del performance, porque puedes hacer normas de gran maestro aunque seas maestro FIDE, que es antes de maestro internacional. Juntas esa cantidad de normas y llegas a cierto puntaje de lo FIDE y eso te da el título de gran maestro. Ya. Y así hay varias reglas para el resto de los títulos. El título más alto pues es el de campeón mundial, ¿no? Que ese Magnus, creo que lo tienes y ya no te lo quitan, pero te lo quedas en términos de... Época. Ajá, de que como un recuerdo, pues. Pero no es no es que Magnus sea actualmente campeón del mundo, no lo es. Es Ding Liren, de hecho. Ding Liren. Ding Liren. Ajá, exacto. Es chino. ¿Ah? Sí, justo. Y... Decías como no aprendí casi ni madre. Tantillo, no, estuvo bien. ¿En qué estás ahorita? ¿Cuál es tu estatus actual? ¿Qué sigue? Bueno, ¿Y qué buscas? Para el ajedrez estoy buscando el siguiente título, que es ser maestro FIDE. Para eso tengo que tener cierto performance en algunos torneos. Entonces mi siguiente torneo es el abierto. De México. El abierto nacional de México, que es en Semana Santa. No estoy muy seguro de dónde lo van a hacer, pero pues ahí voy a estar. Ese ya lo ganaste. El nacional abierto no. Ganarlo sería algo brutal. Eso es algo que, o sea, las personas que lo ganan son los jugadores los más fuertes del país, ¿no? De los grandes maestros, etcétera. Entonces, la forma en como yo me tomo el ajedrez es que me gusta mucho, lo vivo muchísimo. La verdad es de las cosas que más me hacen feliz y si pudiera lo haría todo el tiempo. Si pudiera llegar a esos niveles sería genial, pero por ahora, como mi paso siguiente es maestro FIDE. Ahora soy maestro nacional actualmente. Ya. ¿Qué te impide llegar a esos niveles? Hay que entrenar y sobre todo hay que jugar bastantes torneos. Cosa que, digo, en México sí hay unos que otros torneos, pero es una cuestión de estar viajando y todo eso. Yo trabajo además o sea, el ajedrez lo tengo como mi segunda carrera. Y no es mi fuente de ingresos principal. Sí doy unas cuantas clases de ajedrez y todo también, pero no es mi fuente de ingresos principal. Entonces eso lo vuelve a veces un poco complicado de gestionar, pero justo para allá vamos. Mira Xenia. ¿Quién es ella? Ella es una Women International Master. Es una de las jugadoras más fuertes de México. Y no me acuerdo si está dentro de la Fenomac. Igual estoy diciendo barbaridades, pero porque es esposa de Pablo de la Muerte, otro jugador también maestro internacional, muy duro de México. Y él está... de hecho, ahí viene en una de las fotos. Ahí está, abajito. Ya, abajo. Y él sí está muy involucrado con la Fenomac. Sobre todo en los grupos de alto rendimiento, en donde se dan entrenamientos y todo lo demás. Ya. Sí. ¿Juegan hombres contra mujeres? Sí, Aquí es libre. Sí, bueno, hay categoría femenil y categoría abierta. Pero a la hora del Grand Master también... De los títulos, claro. Sí, eso es algo indiferente del sexo.
Si es que no pero- veo por qué tendría que haber. Pero hay títulos femeninos, sí hay. No, yo tampoco estoy muy de acuerdo, perdón, muy enterado de por qué hay títulos femeninos, pero de lo que tengo entendido es como que era para incentivar un poco la participación femenina en el juego, y que pudieran rápidamente alcanzar, también estimular que tengan títulos, que suban su elo, etcétera, etcétera. Pero pueden ganar los títulos sin género, sin problemas, o sea, con que hagan los mismos requerimientos. ¿Y ha habido campeona mundial, mujer? ¿Sabes? Hay campeonato mundial femenino. No, una mujer gana el campeonato mundial. Eso, según tengo entendido, no ha sucedido. No aún. Pero sí hay jugadoras femeninas, mujeres bastante fuertes y Yo creo que es, perdón, pero yo creo que es por mera cantidad Sí. de hombres que juegan versus mujeres que juegan. claro, y No es un- cantidad de horas también. O sea, literalmente las horas que le dedicas a algo. A las mujeres, históricamente, pues no han recibido, no han tenido ni siquiera el tiempo de jugar tanto ajedrez como los hombres, que pues son los primeros que jugaron. Sí, no se ha promovido este deporte tanto para ellas, Exacto. por la razón que sea, no... Sí, es más una cuestión de eso. O sea, no le han dedicado esa cantidad por X o Y razón. Digo, es como el fútbol. Exactamente. El Otra- fútbol hace 30 años muy poquitas mujeres jugaban. Claro. Y si había alguna liga, era una liga extremadamente informal. Sí. Y claro. ahorita pues ya hay selección y, Exacto, y va campeonato creciendo, ¿no? y demás, y va creciendo. Sí, claro. Acá también ya hay igual campeonato mundial femenino y todo. Hay muchos jugadores muy fuertes. Ania Musichuk es una que me gusta mucho cómo juega. También Alexandra Kostenyuk también es una gran maestra rusa, pero no es Woman GM, sino es GM, el título sin género. Y también juegan brutal, o sea, a veces hasta disfruto más el campeonato mundial femenino porque me gusta digo, igual y peco de generalizar, pero siento que es más agresivo. O sea, ¿Sí? Siento que van más al cuello, y eso me da la impresión. Y como que el campeonato mundial de los hombres, o más bien todo el proceso para llegar al campeonato mundial de los hombres, a veces es muy técnico, es muy de posicionarte. A veces el estilo de juego está más orientado a eso, y con las mujeres lo he visto un poquito más homogéneo a juegos más agresivos, más vistosos para mí, al menos. Ujú. Niños mexicanos que estén ahí Claro. sobresaliendo. No, pues hay unos cuantos. Yo conozco ahora, nada más que fallen el apellido, Julito Won, creo que se llama. Igual y no es tal cual, pero es un niño que está jugando ahorita en la categoría sub-10 que le está yendo bastante bien. A los niños más fuertes que yo recuerdo que eran niños cuando eran niños muy fuertes, ya crecieron. Entonces, varios ya los vi como que ya están más grandes, ya no podría decir que son niños. Claro. Pero sí he conocido jugadores de vista, más que nada, que de muy jóvenes demostraron un gran talento. Daniel Zinedine es uno, ahorita juega en Mérida, un gran talento. Y también, bueno, pues hay varios. Sion Galaviz, yo la primera vez que jugué con él estaba más chaparrito que yo. Y ahorita ya no se hace el caso. Y me puso una gran partida, ¿no? Creo que para ese entonces ya era maestro FIDE, Sion Galaviz. Entonces ese es otro ejemplo. Y sí, hay varios. ¿Y apoyo por parte de la federación? Sí, hay apoyo para varios grupos de la federación, sobre todo para el grupo de niños de alto rendimiento. O sea, entre más jóvenes, más apoyo, sobre todo, creo. Es lo que ha sido el patrón. Que también creo que está bien, pues es para ir fomentando eso, ¿no? Que puedan ir a los torneos mundiales y todo ese tipo de cosas. Ya. Sí. Ahorita que decías, que te preguntaba por tu carrera, que es un tema el viajar a los torneos, Ujú. que eso yo creo que pasa en otros actividades. Claro. Insisto, en el tenis es lo mismo, pues tienes que viajar y es ir a aquel y es un gastazo. es un gasto, y luego te tiene que ir bien, porque si no te va bien, pues... Pues es puro Más para feliz, afuera y sí, nada para claro. adentro. ¿Y por qué no entrenar con la computadora? no, Porque en el caso de un deporte como Ujú, pues otro, no tienes cómo más que ir a competir. claro. Aquí tienes pues al mejor rival ahí en tu casa. Claro. Y sí, realmente uno a veces
puedes utilizar la computadora sin problemas para entrenarte. Solamente que la forma de entrenar no es tan directa como voy a jugar con la compu y ya. Sino a veces voy a jugar con la compu, pero voy a jugar este estilo de posición o este tipo de posición. Así. Como cuando vas al gym, no vas y haces todo el mismo día. Ajá. Haces bíceps, tríceps, etcétera. Lo mismo. Aquí voy a escoger jugar una posición de peón aislado. Entonces la pones y la juegas tú con blancas, la compu con negras. Y si la juegas un rato, ves qué plan te hizo y así. Y luego cambias. Yeah. Y ahora juegas tú con negras y le haces el plan que te hizo. Y entonces ves en dónde falla. Y así vas aprendiendo un poco a poco, utilizándola para explorar la posición, ¿no? Y empiezas a copiártelo. Yo soy un gran copión. A mí me gusta mucho aprender mediante ver a alguien hacerlo, alguien que sea mejor que yo haciéndolo, y tratar de meterme en la cabeza e inferir cuál fue el proceso que lo llevó a tomar esa decisión. Y a mí me ha servido esa habilidad con este mecanismo de estudio que te explico con la computadora. Ajá. Ya. Sí. Pero sí se puede entrenar, solo no es tan directo. Yeah. Sí, también lo que sí se hace mucho es partidas de entrenamiento con amigos. Yo de repente me junto con algún amigo y le digo, oye, vamos a jugar esta posición, tú y yo, y vamos a darle, jugamos así con tiempo, partidas largas a veces, y eso sí también es bastante útil. ¿Sí tienes amigos que te hagan sí la segunda? No, claro. Sí, no, tengo aquí amigos muy fuertes, muy, muy fuertes. ¿Monterrey está duro? Monterrey diría que es de los lugares fuertes, aunque pienso que en donde más fuerte está es... Bueno, Coahuila ha estado creciendo recientemente y Ciudad de México y Mérida creo que es en donde más ajedrez se juega. De Mérida fue uno de los grandes maestros mexicanos que ha estado ahí codeándose con la elite, que era amigo de Capablanca y los jugadores de esa época, que fue el gran maestro Carlos Torres Repeto. Y Carlos Torre, perdón, Repeto. Y él, hay todos los años, todos los diciembres, un torneo en su memoria. Que es justamente, así le llaman, ¿no? El Torre, así se le dice. Y uno trata de ir a jugarlo todos los años como por tradición. Pero también por lo mismo, pues ahí se mueve muchísimo el ajedrez. Han llegado bastante algunos grandes maestros cubanos que conozco. Supe que estuvieron ahí cierta temporada. O sea, como que es un lugar que está poblado por esa cultura del ajedrez. Está más desarrollada ya que acá. Pero diría que en Monterrey está creciendo bastante. Ya. Últimamente. De alguna película o alguna serie que he visto, ¿qué tan cierto es que por ahí hay jugadores callejeros que le podrían ganar al campeón mundial? He visto hay lugares y hay calles o zonas específicamente donde se sientan a jugar ajedrez ahí amateurs, pero que llega un campeón o un gran maestro o sí, algún jugador fuerte. Y que termina perdiendo con alguien de los que está ahí, pero que no le interesa competir. Cierto que existe esa gente que está ahí jugando, pues ahora sí que es un genio fuera de serie porque... Eso sería genial. O sea, si existiesen... ¿Has escuchado o has visto esa...? He escuchado de los chess hustlers, que son como ajedrecistas, sobre todo se da en Nueva York, en Central Park. Ajá. Que son pues, ajedrecistas que están ahí jugando, te juegan por una apuesta, primero juegan contigo y te ganan fácil, pero les ganas fácil, sí. Y luego te dicen otra revancha pero por el doble y luego te la ganan, sí. ¿No? Y hacen ese mecanismo de estafa y entre otras cosas que dicen que hacen como mover las piezas del lugar y hacer ese tipo de trampitas, ¿no? Pero no hay una historia que haya sucedido algo así. A mí me parecería muy extraño ver que un jugador así amateur pueda vencer a Magnus. Me parecería algo realmente extraño. O a Dean Liren también, el actual campeón del mundo. Yeah. Tampoco creo que eso sea muy factible. Porque es como pensar en ellos, o sea, la manera de pensar en ellos es como si fueran atletas de alto rendimiento de una disciplina en particular. Entonces, si pones así a un atleta así de súper alto rendimiento contra alguien que es medio amateur, pues el resultado esperado es que pierda sí o sí. O sea, las cosas que trabajan estas personas son
cosas así detalles muy específicos que otra vez pues el amateur no, lo más probable es que ni los haya escuchado, ¿no? Ya, fíjate, y ahorita me regreso porque te iba a preguntar cuando dijiste que movían las piezas, Sí. te quería preguntar qué tan infalible es el sistema, que yo no, lo desconozco, pero ahorita Claro. me vas a ayudar a conocerlo un poquito mejor a la hora de elegir al campeón mundial, o sea... Ujú. Partiendo de que en otros deportes hay muchos factores o muchas no controlables, muchas variables. Ujú. Aquí creo que esas variables son más controlables. Ujú. Entonces parecería que ahora sí es tú contra mí, independientemente, y me queda claro lo que dijiste de cómo llegó el otro, Ujú. en un mal momento o en un buen momento. Con eso creo que se resume lo que decías. Pero pensando que los dos estén en un buen momento, que se prepararon bien y que vienen en condiciones ideales, Sí. ya ahí ya nada más queda si el sistema de competencia lo permite. Claro. Pero te iba a hacer el paréntesis ahorita que te hablé de los jugadores callejeros. Hace algunos años fui a un crucero Ujú. y jugué ahí Texas Hold'em Ah, mira. y me llamó la atención que estaba una persona, un güey, con un hoodie, lentes, que digo, como era, no era un casino más en forma, estás divirtiéndote. Sí. Tampoco estaba apostando los miles o cientos de miles, entonces, pero parecía que estaba bien borracho. Entonces, o sea, pero literal, de esas de que dices, este ya se está cayendo, o sea, se va a caer de la silla. Ya. Y jugaba y... Para no hacerte el cuento más largo, al día siguiente lo veo y lo ubico y me acerco y le digo, oye, me llamaste mucho la atención, y me dice, soy jugador profesional en internet. ¿Cómo se llamaba la aplicación esta? ¿Poker Stars? Sí. Ok. Y pues vine de vacaciones con mi familia, estaba aburrido y me senté en la mesa. Órale. Y me fui a ganar un poquito de lana, pero quise como que hacerme ahí el chistoso, haciéndome... O sea, literal parecía que era un güey que no sabía ni qué estaba haciendo y al final creo que se levantó con bastantes fichas. Flexió ahí. Ajá. Mira, Digo, interesante. es un poquito así como... Sí, como los chess hustlers, ahí también juegan con ese papel de hacerte creer que no tienes tanto y de repente ahí te agarran de bajada, ¿no? Ya. Pero bueno, el sistema, ¿cómo funciona y cómo lo ves tú De eficiente. de eficiente para realmente elegir Sí. entre dos potencias? Ujú. Hablando en particular del sistema de ajedrez, creo que... ok, igual explico primero cómo es. Tienes que, primero, se juega un torneo que es el torneo de candidatos. Es un torneo por invitación. Al que van, no recuerdo cuántos lugares, creo que son como 12 o 14 lugares. Y esos 14 lugares se definen por ciertas reglas. El más alto de rating, el que ganó tal torneo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay 14 conjuntos de reglas y si el número 7 no puede ir, pues va entonces el que sigue y así, ¿no? Entonces así es como lo tienen acomodado. Tiene el torneo de candidatos y cuando finaliza el torneo, el campeón de ese torneo es el contendiente al título mundial. Y se enfrenta a un match por, igual, no recuerdo bien el número de rondas, son como 12 también. Se enfrenta a un match a 12 partidas, al mejor a 12 partidas contra el campeón mundial. Si se da el caso que empatan las 12 partidas, entonces hay criterios de desempate. A veces estos criterios son jugarse otro match de menos partidas. A veces son como 6 o 7. O sea, no juegan una más para definir. Sí, no. Juegan otro match, pero con menos tiempo. O sea, el primer match es a tiempo clásico, que es no me acuerdo si es 1 o 1 hora y media por jugador y le dan cierto tiempo de incremento cada que le pican el reloj y además a la jugada 40 le dan otra hora y así, ¿no? Las partidas pueden durar muchísimo. Y si empatan todavía ahí, pues hay más criterios de desempate, pero normalmente eso no sucede. Y respecto a su eficiencia, pues el año pasado que Magnus, más bien en la instancia pasada del torneo que Magnus decidió abandonar el título, sucedió algo muy curioso. Fueron los primeros 2 jugadores, el 1 y el 2, que quedaron en el torneo de candidatos. Sería lo lógico, ¿no? De que pues el primero y el segundo. Que en este caso fueron Ian Nepomniachtchi y Ding Liren. Entonces, no recuerdo bien quién quedó primero, pero estaría interesante ver quién fue en el torneo de candidatos.
Porque después, cuando se enfrentaron en el match, vaya, fue un match muy movido. Hubieron partidas de todo. Pero Dingliren nunca estuvo por encima de Nepomniachtchi en el marcador ni nada. Sí tuvo buenas posiciones y todo, pero casi no tuvo un performance muy imponente respecto a Jan Nepomniachtchi. Y en la última partida Jan Nepomniachtchi arriesga un poco de más y termina perdiendo el título mundial y gana Dingliren. O sea, Dingliren gana un poco más porque Ian tomó un poquito más de riesgo. ¿Se confió? No, tomó una decisión arriesgada. Quería ganar. Ese es el espíritu de lucha que habita en esos tipos y al final esa decisión arriesgada lo llevó a una posición perdedora y perdió el título mundial y ganó Dingliren, ¿no? Pero sí se armó como algo de sí hubieron varios comentarios al respecto como diciendo, no, pues igual y sí o igual y no se lo merece tanto porque nunca fue, o sea, el ajedrez no fue exactamente perfecto y nunca no fue un match, digamos, muy imponente como Magnus Carlsen ha tenido contra otros jugadores. Y Jan Nepomniachtchi, que es el que jugó con Ding, en la instancia pasada del torneo jugó con Magnus Carlsen. Y Magnus se impuso sin problemas contra Ian. De hecho, jugaron la partida más larga hasta ahora registrada, que fueron creo que 136 jugadas y como 8 horas de juego. Seguidas. Sí. Bueno, ¿tienes algún... Vaya... Bueno, no hay break. No, según yo no hay break. No tengo entendido que ahí estás ahí sentado y pensando, ¿no? Deben tener sus alitas para sentarse en otra silla. Claro. Y descansar un poco. Pero nada más. O sea, no es como que... sí, te puedes ir. O sea, no. Tienes que seguir porque... O sea, si... Hoy en día puedes tener una computadora de ajedrez que te dice la mejor jugada hasta en el celular. Ajá. Por eso toman muchas precauciones en esos torneos para quitar celulares y cualquier cosa y así. Entonces, si te vas con que tengas acceso al mundo exterior y agarres una fuente de internet, ya puedes saber cuál es la mejor jugada. Claro. Por eso tienes que estar ahí encerrado con el rival hasta que se acabe la partida, ¿no? Entonces, sí hubieron varios comentarios sobre el último match referentes a esto que mencionan, de que quizá no es la forma más eficiente de escoger al campeón del mundo, al mejor jugador, ¿no? Yo pienso que tiene sus limitaciones, como todo. Tampoco es como que hay una forma muy, muy concreta o alguna alternativa interesante que se pueda plantear para sustituir este método. Pero en mi opinión personal, pues en este caso no fue eficiente el torneo. Ya. Sí. Me llama la atención que dice cometen tantos errores que si jugara Magnus Carlsen vapulearía a los dos. Sí. ¿Qué película es precisamente donde son los dos corredores? Es Ford contra... sí. ¿Quién era? Con Ferrari. Sí. Sí. Y está muy padre o muy emotivo el que literal uno sin el otro no tenía sentido seguir compitiendo. Claro. Como que se entrenaban uno el otro, ¿no? Y uno era el chico malo, que es el actor el que sale de Thor. Entonces como que le valía y tenía una vida más desordenada. Y el otro hacía todo by the book. Sí. Pero era tan talentoso Thor de corredor, que pues siempre se estaban encontrando en los primeros lugares. Y cuando se decide retirar, el otro empieza a ganar todo. No se llevaban bien. Se caían... Bueno, sobre todo Thor le caía mal al otro, porque decía, ¿cómo es posible que yo entreno y hago todo bien y le vale gorro y viene y me compite y a veces y me gana? Sí. Pero cuando se retira, que parecería que era como que, por fin este güey ya se retiró, ahora sí ya me dejó el camino libre, no sé, después de cuántas veces de ganar, 1, 2, 3, 10, empieza a extrañarlo. Se da cuenta que ya no tenía sentido. Sin ese némesis. Sí, y yo creo que a Magnus le pasó algo muy similar. Pues está ahí. O sea, los dos que le seguían, o sea, el 2 y el 3, según los expertos, dice, si hubiera venido Magnus, se los come en segundos. Sí, no, sin problema. Digo, son jugadores muy fuertes, ya a esos niveles. Lo que pasa es que el defecto más mínimo en tu juego juega un papel súper importante. Entonces,
con esto quiero decir, es muy sencillo hablar de que no son tan buenos. No. Pero en realidad son brutales. No, en su nivel, en ese nivel. Pero en ese nivel, sí, justamente, sí, yo sí diría que Magnus es un tipo diferente de jugador. Sí tiene algunos rasgos. O sea, yo lo percibo como alguien un poquito más de talento natural que ellos otros. Y ellos también son muy talentosos, ¿no? Solo que Magnus más, en mi opinión, ¿no? ¿Hay algún Michael Jordan del ajedrez? Como un mejor de todos los tiempos. Sí. Yo pienso que es Magnus Carlsen, en mi opinión. Pero alguien que definitivamente pondría en duda esa opinión es Garry Kasparov. Ellos dos, para mí, son de los mejores jugadores que han habido en términos de consistencia en el juego y mantenerse en el título mundial más tiempo. Yeah. Creo que no recuerdo cuántos años estuvo Garry, pero fueron bastantes. Fue campeón mundial así imponentemente por mucho tiempo hasta que perdió el título. Creo que fue con Vladimir Kramnik. Pero pasó muchísimo tiempo siendo campeón. Y Magnus Carlsen, pues nadie se lo pudo quitar. Él tuvo que renunciar al título. Yeah. Entonces tiene un score perfecto contra cualquier ser humano. Sí. Y por decirte un tercero, nomás para que nos vayamos con otro jugador, es Bobby Fischer también. Y yo creo que ellos tres son los de los mejores de todos los tiempos. Pero hay también otra categoría que me gustaría mencionar, que es como, en inglés se dice Streets Will Never Forget, ¿no? Que es como, no son precisamente los cracks mundiales, pero son jugadores con un estilo de juego bien vistoso, okay, muy atractivo, que le enseña, que a la gente le gusta. Que son, por ejemplo, diría Richard Rapport, que es también un jugador profesional. Ha tenido buenas, muy, muy interesantes partidas con Magnus Carlsen recientemente, en las que no ha tenido muy buen performance, pero las partidas son muy creativas, un estilo de juego brutal, muchos sacrificios y demás. Entonces, ese tipo de categoría de jugador también existe. ¿Qué le pasó a Bobby Fischer? ¿Se volvió loco, no? Bobby Fischer, pues hay, de hecho, esta película de él que se llama Pawn Sacrifice, que sale Tobey Maguire. Ajá. Y es una representación un poquito de su vida o dramatización de su vida. Y en parte de lo que recuerdo, o más o menos lo que expresaron en la película, es que él llegó a ser campeón del mundo y ya no sabía qué seguía después de eso. De lo que quizá uno podría pensar que o estaba algo, digamos, tenía algo de miedo de perder el título para irlo a defender. No lo fue a defender frente a Anatoly Karpov. O realmente no sabía que seguía para él y para su vida, ¿no? Entonces es algo... Fue algo que como que marcó el ajedrez por completo, que Bobby Fischer no quisiera defender el título y después como que no se conocía muy bien sobre su paradero. Eventualmente lo encontraron ya con un aspecto muy diferente, ya se había dejado crecer la barba y todo lo demás, muy muy distinto al Bobby que el neoyorquino. Y de lo último que supe de él es que falleció y su tumba, no recuerdo dónde estaba, en Islandia o en Finlandia, o en un país uno de esos países, pero sí. Muchos dicen que se volvió loco. Esa es como la historia popular. De que no era... Porque bueno, tenía... ¿Es ese o qué? Sí, es él. Tenía fama de ser un tipo algo excéntrico en algunas cosas. No le gustaba que las cámaras que grababan la partida que estuvieran a cierto ruido y etcétera, etcétera, ¿no? Tenía fama de ese estilo de cosas y por eso lo relacionan con que pues enloqueció o que tenía una naturaleza muy... sí, con el autismo o la esquizofrenia incluso también. Pero sí. Pues es que para estar en esos niveles casi que en cualquier cosa o en cualquier cosa, sí, pues te sales de lo normal. Claro. Y... funcionas distinto. No sé si vienes con una máquina distinta. Yo creo que sí y a veces que no. No sé. Pero definitivamente la desarrollas distinto que los demás.
Y como no hay, si de por sí no hay un manual del Sí. uso de esta máquina para situaciones normales del día a día, mucho menos un manual para cuando la llevas a esos niveles. Claro, ¿no? Bobby Fischer estaba jugándose... O sea, el match que jugó contra Rusia coincidía vagamente con las fechas de la Guerra Fría. Entonces, como que había mucho contexto encima de todo eso. Y pues también, si ya de por sí no gestionas tan eficientemente las emociones, pues imagínate todavía con esa presión. Con ese contexto, sí. ¿Sabes que aparte yo siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, si alguien te gana en un tema físico, Ujú. incluso unas vencidas, una lucha o un deporte de 1-1, de equipo menos porque como quiera el triunfo y la derrota se dividen entre los demás, pero en un 1-1, en el tema físico, como que de alguna manera lo gestionas distinto. Pues es que está más grandote o está más fuerte o está más pesado o algo. Claro. Cuando alguien se mete en el tema de inteligencia, Sí, ahí es distinto, ¿no? o sea, cuando a una persona le dices no sabes de esto, o le dices eres ignorante de esto, que al final de cuentas todos somos ignorantes en muchísimas áreas, Ujú. realmente te estás metiendo con algo extremadamente preciado. Sí, claro. Y lo voy a decir tal cual, pero hasta el gran ignorante que dices, o sea, realmente estás de plano que necesitas echarte un clavado de vez en cuando a documentarte. Sí, claro. Hasta esa persona, en vez de decir sí, me hace falta, normalmente se va a molestar mucho por tu comentario. Es decir, si a una persona que no está físicamente bien, porque a lo mejor se subió de peso, le dices, oye, pues yo ahorita te gano a correr. Pues te va a decir, sí, sí, compadre, pues ahorita me ganas a correr, Es evidente, fácil. ¿no? Sí. Porque pues fíjate que en Navidad me dejé caer, es obvio. Pero cuando te metes en un tema de intelecto y que aparte es un poco más intangible, porque no hay tantas maneras de realmente comprobar quién sí sabe y quién no sabe, porque los dos tienen su verdad Claro. y su perspectiva de la situación. A lo que voy es que si de por sí debe ser difícil competir a los niveles mundiales, cualquier deporte, que estás jugándote físicamente, aunque es muy mental, pero al final de cuentas es el que le pega más fuerte, el que corre más rápido, el que brinca más lejos. Claro. Aquí realmente es mi personaje, o sea, el Sí, mis número ideas. uno del mundo Claro, claro. Las ideas que tienes contra el otro. contra el otro. Y no fueron las mejores, o sí fueron las mejores. Eso es la conclusión que te arroja eso, ¿no? Me está quitando todo lo que soy si me gana. Sí, claro. Es el tipo de pensamientos que te pueden venir a la cabeza a la hora de gestionar ya sea la victoria o la derrota en el ajedrez. Y en mi experiencia, lo que he más bien aprendido es que hay que tratar de tomarse las dos con mucha sobriedad y no tanto creérsela para ninguno de los dos lados, ni tanto para creerte de que tus ideas superaron a las ideas de la otra persona, ni viceversa. A pesar de que hay veces que sí, tratar de hacer el hábito de no creerse eso. Sí. Porque, pues, en realidad no podrías decir. En realidad hay muchas razones por las cuales una persona toma una mala decisión. Ajá. Entonces no es necesariamente que tus ideas sean más buenas, solamente se dio esta situación de que uno de los dos se equivocó. Es imposible jugar ajedrez perfecto. Si tú te pones contra la máquina, vas a perder. O sea, es casi lógico, o es muy difícil más bien ganarle, porque la máquina sí juega perfecto. ¿Hace cuánto tiempo la máquina le gana al hombre? No sé exactamente hace cuánto No tiempo. fecha exacta, pero Desde, o sea, la máquina que como fue el parteaguas de este tema fue Deep Blue. Entonces, por esas épocas, Deep Blue pues, fue una máquina que la diseñó un equipo de trabajadores de IBM que después se enfrentó con Garry Kasparov, que era el campeón mundial en ese entonces. Y se enfrentó un match contra la máquina y al final hay varias historias al respecto de ese match porque Kasparov le juega a la defensa Caro-Kann, que es una línea que casi... vaya, eso era Garry Kasparov, podía jugar lo que sea, pero casi no jugaba la defensa Caro-Kann. Y la máquina entra en una línea, en un sacrificio que era un sacrificio muy intuitivo, que no tenía en plan una justificación muy clara,
que un humano pudiera ver. Pero más bien era un tipo de sacrificio que un humano haría, no una computadora. Pero pusieron una partida con ese sacrificio en la base, según Kasparov, y se lo hizo. Y Kasparov la programaron. Exacto. Para que hiciera lo inesperado. Para que hiciera ese sacrificio en particular. Y Kasparov dice que él, no, pues es que yo entré en esta variante porque pensé que ese sacrificio no me lo iba a hacer porque es un sacrificio humano, ¿no? Entonces Kasparov como que sí hubo algo de polémica al respecto a que Kasparov decía que medio le hicieron trampa o que le hicieron así como que prepararon de cierta forma para que le ganara, pero pues es que al final ese era el punto. O sea, demostrar que esa capacidad de poder analizar los escenarios tan a profundidad y con tanta anchura, o sea, considerando tantos diferentes al mismo tiempo, te otorga un nivel de toma de decisiones pues muchísimo más objetivo, ¿no? Imagínate que tú pudieras ver lo que va a resultar si haces X o Y cosa todo el tiempo, hasta el fondo de las consecuencias, pues podrías objetivamente decidir bien, ¿no? No, totalmente. De hecho, algo que me gustaría entender mejor es cómo es que una máquina puede hacer una multiplicación. Pues creo yo que en el mismo tiempo, independientemente si es 2 por 1, a que si es 8.258.324 por 358.422. O sea, a final de cuentas el resultado es, bueno, al menos para mi percepción, es casi tan inmediato porque la complejidad en su sistema operativo prácticamente sería lo mismo. Y un ser humano, por más capaz que sea para la aritmética, pues no lo va a hacer tan instantáneamente. O sea, ya desde ahí es una diferencia abismal. Claro, sí se le complica, pero yo creo que solo no se le complica de la misma manera. O sea, porque para ese ejemplo que diste en particular, creo que la respuesta es más bien que si entre más grande es el número, pues más difícil va a ser para la computadora multiplicarlo y también se va a tardar más. Pero se va a tardar mucho menos en relación a un humano. Claro. Esa es la distinción importante. Y ahí no hay manera. O sea, yo creo que no hay manera. Nada. Es como si le quisieras ganar a una máquina en hacer más rápido que ella las computaciones. No le vas a ganar. No hay manera. Es igual acá. Entonces fue el parteaguas Deep Blue. Y a partir de ahí se desarrollaron bastantes más máquinas. Vaya, Stockfish, que es como una muy famosa. Komodo. Hay muchísimas. Ahorita la más fuerte es AlphaZero, que esa la desarrolló el equipo que era de Google, DeepMind, que es un equipo de Machine Learning igual, o sea, hacen programación para hacer inteligencia artificial y demás. Y justo el paper de AlphaZero está súper interesante. De ahí hablan un poquito del aprendizaje por refuerzo que hablábamos hace rato. Y pues nada, o sea, hablan un poquito de cómo lo entrenaron, cómo le hicieron jugar contra sí misma, distintas posiciones para mejorar su capacidad de evaluar y así. Hay comentarios súper interesantes sobre la defensa francesa que por ahí decían que no, AlphaZero la refutó y porque jugó no sé cuántas partidas contra sí mismo, contra la defensa francesa y le ganó estadísticamente. Y está interesante el paper de Deep Blue, muy muy bueno, lo recomiendo bastante, sobre AlphaZero. Y pues sí, hay varias formas de mejorar en el ajedrez, ¿no? Utilizando las máquinas. Pero jugar no debe ser una de ellas. Sí, a mí me fascina el tema del cerebro, la mente también, pero hablando específicamente ahorita del cerebro, sus capacidades. Pero estoy encontrando más fascinación en la inteligencia artificial ahorita. O sea, es algo... Aparte creo que estoy más accesible a ver las maravillas que hace un ChatGPT, por ejemplo, que es algo que tenemos ahí a la mano. Está increíble lo que va a suceder a partir de esta... Si la tengo yo de acceso gratuita para mí, ¿qué pasará con las máquinas que tienen ahí y que no tengo yo a mi disposición? Claro. Sí, es todo un rollo, ¿no? Por ejemplo, AlphaZero le dieron acceso solo a Magnus Carlsen a esa máquina. Por un tiempo. Entonces, como que sí dijeron, es algo injusto, como que tuvo acceso a la mejor máquina. Porque además, cuando crearon el equipo de DeepMind, AlphaZero, cuando lo crearon, le ganó a todas las otras máquinas existentes.
y imponentemente así las destruyó. Y entonces como que no le dieron acceso a esa máquina a todos, ¿no? Luego hicieron otras versiones como Lila Zero, etcétera, pero a esa en particular le dieron acceso solo a Magnus. Si juega esa máquina contra sí misma, ¿cuál sería la teoría? ¿Que nunca terminaría una o sí tendría que ganar al final? Sí. Yo diría que la mayoría de los enfrentamientos que sucedan contra ella misma terminarían en tablas. Ajá. En un empate. Y los que no, sería por una cuestión, por algo ínfimo que afectó en todo el cómputo de toda la partida para que se decantaran que uno de los dos perdiera, ¿no? Yeah. Pero lo veo difícil. Yo creo que la mayoría debería ser el resultado esperado, el empate. Sí. Pero si lo pones con otras máquinas, ahí sí puede Claro, interesar. la máquina mejor. Hay hasta torneos de máquinas. Ya. Sí. Porque pues ya sería irrelevante jugar contra ellas un humano, ¿no? Creo que eso ya quedó claro, que no hay manera. Sí, claro. ¿Con qué quieres cerrar? Algo que quieras compartir tú. Tú dime. Creo que el ajedrez es algo muy... Una vez que estás como ya en el medio o en el juego, más bien, una vez que ya como que lo llevas un poquito más en la cabeza, es muy difícil dejar de pensar en él. Es algo que te atrapa muy fácilmente y una vez que te atrapa es muy difícil que te deje ir. Y eso es de las cosas que más me han mantenido como con esas ganas de seguir cultivando mi relación con el ajedrez. Me ha dado demasiado diría yo, viajes, relaciones con personas que no existirían si no jugara ajedrez. Y pues nada, la verdad es que lo recomiendo bastante sobre todo para trabajar la toma de decisiones y solamente para disfrutar la vida también, aunque no trabajes nada. Es un muy buen pasatiempo también. Sobre todo jugar. Eso es algo bastante divertido. ¿Quieres compartirnos alguna de tus redes sociales o algo? Sí. Pensando, me estoy adelantando, pero pensando en que te buscaran, sobre todo para que más niños tengan la oportunidad de recibir tu conocimiento y se metan a este mundo que describes tan hermoso y tan enriquecedor. Claro. Tengo Twitter, es la única red social que tengo ahora. El nombre se llama Amaruk, con Q. ¿Qué significa? Así me pueden buscar. No recuerdo muy bien, lo saqué de un libro que se llama El Salvaje, de Guillermo Arriaga. Creo que era cazador o algo así. Pero o lobo plateado, no me acuerdo, pero relacionado con K. Con Q. Con Q. Sí, con Q. Si me busquen ahí en Twitter, ahí luego también les paso el arroba para que lo puedan encontrar. Y tengo algunos otros proyectos ahí mismo publicados en la página que podrían seguir también. Relacionados con otras cosas además del ajedrez. Sí, me gusta la ciencia de datos, machine learning. ¿Qué es la ciencia de datos? Digamos estadística aplicada, utilizando el poder de las compus, ¿no? Yeah. Es muy similar a machine learning. De hecho, casi que son muy similares. Yeah. Sí, exacto. Y ese tipo de proyectos, me gustan las apuestas deportivas también, y manejo de riesgos y eso, entonces los tengo publicados también ahí mismo. Sí, pues la pregunta del millón. ¿Va a dominar el mundo Antes de hacerte la pregunta, me da mucha risa que cuando voy en el carro y le pido algo a Siri, o cuando hay alguna Alexa, siempre le digo por favor. Y me dicen, no necesitas decirle por favor. Le digo, es que cuando dominen a los humanos, yo quiero que se acuerden que yo los trataba muy bien. O sea, este güey nos trataba bien, vamos a tratarlo mejor. Pensando así un poquito en película Terminator. Buenísimo. ¿Qué va a pasar con este tema de la inteligencia artificial? Ya. ¿Nos van a dominar? Yo pienso que estamos todavía bastante lejos de eso. Hay como mucho hype por las diferentes cosas o problemitas que ha resuelto ChatGPT y las inteligencias artificiales recientes y lo mucho que se puede hacer. Pero ya una vez que empiezas a leer de cómo se ha utilizado AI a lo largo de la historia y Machine Learning y estas técnicas ya llevan tiempo,
y no han, vaya, sí, recientemente ha habido como un boom en su crecimiento, pero todavía no llegan al punto de ni desarrollar conciencia, ni desarrollar ese tipo de capacidades que se nos harían muy increíbles viniendo de una computadora. Hasta ahora, en mi opinión, AI y Machine Learning es simplemente ajuste de parámetros muy, muy, muy sofisticado y muy, muy, muy impresionante. Pero no pienso que la conciencia y ese tipo de características interesantes que quisiéramos replicar se reduzcan a solamente ajustes de parámetros. O sea, me parece que es algo más profundo que eso. Antes de decirte muchas gracias, estuvo bien padre aprender de ti y felicidades por desarrollar tus capacidades. A mí me encanta el desarrollo del potencial humano y se ve que tú has trabajado en desarrollar tus capacidades y pues ahí están los logros conseguidos. Si la computadora quisiera cambiar el rumbo del mundo, podría influir en los datos que reciben quienes dirigen el mundo. Sí, yo me imagino que sí, ¿no? Entonces ya desde ahí yo tengo mis dudas de cómo va a estar este tema, si está todo conectado. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, buen punto. Tú sacas un dato y con eso te basas para tomar una decisión. Sí, exacto. Pero si detrás de ese dato te esconden algo ahí o te... Hubo un intento de hacer algo por medio de esta inteligencia. Pero bueno, hay mil teorías. Muchísimas gracias. No, Mike. al contrario. Gracias a ustedes. Y pues a ver si un día me invitas a jugar. Con gusto. A ver en cuánto me ganas. O sea, en cuánto tiempo. No, sí, sin problemas. 3 segundos jugar. o 10 segundos. No, hombre, ahí les enseño a los dos y nos echamos un match entre los tres. Ándale. Muchísimas gracias. Gracias. Blindfolded tú contra nosotros dos. Ah, se arma. Ah, un blindfolded. Sí, exactamente. Eso estaría bien interesante volverlo a vivir. Sí, jalo. Cuando quieran, lo sé. Ándale. Sí. Buenísimo. Perfecto.